Bueno, no, antes. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Por lo tanto, puede votar. Oye, nos podemos enamorar de una inteligencia artificial. Los cuates que hicieron la historia del Imperio Mexica aburrida. No, son unos genios. Porque una cultura que agarraba cuerpos humanos, sacaba el corazón y luego los aventaba por un templo y iban rodándolos, lo hicieron aburrido. O sea, es el alarma, ¿no? O sea, si uno es medio morboso, pues, eran sí. Eso es falso. O sea, porque uno puede saber un montón de cosas y ser un verdadero hijo de la chingada. Pareciera que queremos vivir muchas cosas, ¿no? Y todo muy intensamente. Sí. Y a veces no vale la pena. Hay cosas que está bien brincárselas. El problema con la ciudad tan líquida es que a veces poner objetivos cuesta trabajo, porque todo es navegable. Entonces lo que yo te diría es pon objetivos a largo plazo medianamente ambiguos. O sea, quiero ser una buena persona, quiero tener un trabajo en esta industria. Y a corto y mediano plazo un poco más específico. Pues Fernando Villela, muchísimas gracias otra vez por darte otra vuelta. Bueno, ya habíamos grabado este episodio hace como 6 meses, más o menos. Y aquí, con mi gran habilidad audiovisual, ¿no? Perdí los videos y es que dije, ya lo voy a empezar a editar. Hasta que me dio la vida y dije, no lo puedo creer, literalmente estaba aquí sentado. Y escuché el episodio, bueno, parte del episodio dije, pues está muy bueno. Pero no había video, güey. No te preocupes. No había video y dije, no lo puedo querer. Y pensé en sacarlo así, pero justo lo que te decía era, creo que es un episodio que iba queriendo grabar mucho tiempo, donde realmente creo que se puede sacar muchísimas cosas y la gente que lo escuche puede, pues sí, llevarse cosas bárbaras para no hacer la promoción que debía. Y el video es fundamental para eso. Entonces, bueno, ya me aseguré de tener un backup. Esperemos que no vuelva a suceder. Pero muchas gracias. No te preocupes, es un placer y esperemos que los Gremlins no hagan nada ahorita. No hagan nada, sí. Ahora tenemos problemas de audio, pero esperemos tampoco sean mayores. En fin. Oye, bueno, güey, la verdad es que cuando yo te conocí en quinto de prepa, hace varios años, fuiste mi profesor de ética y fuiste la primera persona que realmente me interesó en leer temas de humanidades. Ok. La verdad es que mi papá siempre nos ha inculcado mucho el tema de la lectura y nos ha como empujado mucho el tema de la lectura. Y yo en mi quinto de prepa estaba muy en mi época de desarrollo personal, libros, de negocios y voy a ser millonario. Y mi papá se burlaba un poco de mí, me decía, no, la literatura, no, casi el Señor de los Anillos. Yo no, papá, esas cosas no sirven de nada. Y luego tú nos pusiste a leer algo y me llamó mucho la atención. Nos dejabas un ensayo por periodo y dije, oye, bien. Y tus clases no me aburrían, lo cual era raro, ¿no? Y luego ya tuve oportunidad de conocerte más en la universidad. Pero para no hacer el cuento larguísimo, eres muchas cosas y eso te hace muy interesante, ¿no? Eres papá, obviamente esposo, ¿no? Filósofo, profesor, eres MBA del IPADE, ¿no? Y por lo que veo, por lo que he podido leer de ti, existen estas dos burbujas gigantes que convergen de alguna manera, ¿no? Está la parte empresarial y está la parte filosófica, por así decirlo. Me gustaría preguntarte si siempre tuviste claro que ibas a ir como por estos dos caminos que parece que no se complementan en nada, pero creo que gracias a ti he entendido que sí. Platícame un poco de cómo empezó eso. No, o sea, primero gracias otra vez por la oportunidad de estar acá. Ese momento donde se juntan ocurre durante la carrera. Durante mucho tiempo a mí lo que me interesaba era los cómics y el deporte, ¿no? Entonces, esa era mi vida. Los cómics y el deporte. Sí, digamos que desde primaria, ¿no? Batman y a partir de ahí secundaria, prepa, pues ya todos los demás. Y deporte, pues sí, el fútbol americano y el béisbol. Bueno, un poco el básquet también. Es que el básquet me dejó muy triste porque yo le voy al Jazz de Utah y entonces Jordan nos ganó 2 finales. Y desde entonces Utah no ha hecho nada más que existir. Y yo todavía cuando estaba en secundaria, yo quería ser comunicador de radio. Okay. Yo quería ser comunicador más de deportes. Ok, como comentarista. Ajá. Y me pasó que estando en tercero de secundaria, un gran profesor, el profesor Acosta, daba literatura y le daba toques de filosofía. ¿En el Cedros? En el Cedros. ¿Federico Acosta? Ajá. No te creo. No, mames. Sí. Y de ahí, pues ya en la prepa de la UP, las clases de lógica, que ha vuelto parte central de mi vida como profesor, como filósofo, el estudio de la lógica.
Y pues ética, y ya luego en ética conocí a un gran profesor, Víctor Rivas, que da clases en la UP, un tipazo. Y luego pues ya en área 4 con Héctor Zagal, me determiné a decantar por estudiar humanidades, por estudiar filosofía. Cuando uno le pregunta, ¿no? ¿Y por qué estudia filosofía? Pues hay muchas respuestas, ¿no? Cada filósofo tendrá la suya. A mí lo que me pasaba es que me interesaban muchos temas, ¿no? Me interesaban muchos, Yo la única clase que no disfrutaba era química y el laboratorio de física. Un poco el laboratorio de física era, pues vamos a medir si se cae la cosa. Yo, no, pues ya sé que se cae, ¿no? O sea, sí. Y el de química era peor porque te hablaban de átomos y eso y tú, pero si se pone, o sea, en el pizarrón se veía medianamente bonito, interesante, sí. Pero en el laboratorio, pues y ahora se pintó de rojo. Es que el rojo es que el átomo. Yo, ok, o sea, exacto, claro, pero se pintó rojo. Y ya. Y digamos que eran las únicas materias, como, fíjate, las prácticas, ¿no? Las que no me terminaban de gustar. Y yo llegué a filosofía pues porque lo mismo disfrutaba la clase de literatura que de historia, que de biología. Y un lugar donde se pueden conjuntar un montón de saberes es en la filosofía. Okay. Y el tema de la empresa, de entrada yo no creo tener el perfil de empresario. O sea, a mí los temas, o sea, como ya lo concreto y empezar a ejecutar, me cuesta mucho trabajo. Pero me gusta entender las cosas. Y entonces, cuando yo estaba en la carrera, era el penúltimo año, en el 2008, se viene la gran crisis económica de ese periodo, con la caída de los Supremes y JP Morgan entra en problemas y Enron, ¿no? Y en el ambiente, tanto académico como de noticias, como de opinión, el de la doxa, sí. Había como, no, pues ya se acabó el sistema capitalista, vendrá otra cosa y así. Y lo que pasaba es que pues yo decía, estas opiniones las estoy oyendo de gente que no sabe de hacer dinero, ¿no? O sea, saben de muchas cosas, pero no saben de empresa. Yeah. Y entonces un poco mi intuición era, oye, pues hay que estudiar a los empresarios, hay que estudiar el mundo de la empresa para saber hacer dinero. Exactamente. Y entonces sí, ya que sabemos cómo funciona la máquina, pues poder decir, pues sí hay que cambiarlo, o no va a cambiar, o hay que corregirlo. ¿Sí me explico? Sí, como las entrañas del asunto. Ajá, exactamente. Oye, si el monstruo es la empresa, o si el monstruo es el capitalismo, ¿cómo lo entendemos y cómo lo estudiamos para saber qué hacer con él? Okay. Y entonces eso me dejó, me llevó eventualmente, junto con otros factores, a estudiar el MBA del IPADE, y ya. Entonces, desde entonces, pues, dentro de los temas que doy clases y que también a veces estudio o escribo al respecto o me preguntan es sobre, más allá de administración, que podría darlo, aunque nunca lo he hecho en concreto, pero lo he estudiado, pues es la naturaleza de la actividad empresarial. La naturaleza de la actividad empresarial. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa ser empresa? ¿Qué es una empresa? ¿Por qué las hacemos? Okay. ¿Cuáles son sus lógicas detrás? ¿Cuáles son sus vicios? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener cuidado? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Por qué funciona? ¿No? Es lo más interesante. ¿Por qué funciona? Y no solo por qué funciona, sino estas transformaciones que ha tenido la vida empresarial de los pequeños talleres de los que hablaba Adam Smith, donde eran pues, 30, 40, pero una familia, a las grandes fábricas de la Revolución Industrial, a la incorporación del pensamiento militar después de la Segunda Guerra Mundial, a los factores que vemos hoy, ¿no? Entonces, digamos que no me gusta hablar de cosas sin haber estudiado antes. Exacto, ¿no? Es decir, a ver, me gusta mucho el fútbol americano, sí. Pero no voy a cuestionar si el bloqueador bloqueó mal, porque yo nunca he bloqueado a nadie, ¿no? O sea, en el metro, ¿no? Pero nunca en esas situaciones, o sea, lo jugué, lo he visto toda mi vida, entonces hay cosas que puedo comentar. Mira, esa jugada estuvo mal ejecutada, sí. Pero ya los temas concretos, pues como de... Claro. Kelsey bloqueó mal. O sea, sí, ya vi que bloqueó mal, pero no me atrevería a decir, es que tiene que agarrarlo de tal. No, pues no, o sea... No. Ya. Oye, ¿y por qué nunca te interesó tú incursionar en el mundo de la empresa? Tú poner tu empresa sabiendo tanto del asunto. No sé, o sea... A ver, tengo... Quizás a veces, no sé, o sea, puede ser con tema de perfil, soy un poco distraído y soy un poco, estoy pensando en 4 o 5 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces... ¿Todo el tiempo? Digamos que quizás no todo el tiempo, yo suelo pensar que
al menos cómo funciona en mi cabeza es que hay como un backstage donde están las cosas pasando y bueno, van unas apareciendo, ¿no? Entonces, un poco creo que la película está intensamente, ¿no? La de las emociones, la primera pasa, ¿no? Y entonces te llega un recuerdo. Pues sospecho que las cosas están pasando ahí atrás. Y eso, y luego, digamos que tengo un problema con tratar con la gente y es algo que yo lo tengo bien identificado. Las personas, digo, no soy un misántropo y quiero matarlas, pero luego me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? En fin, o sea, hay veces que digo, las cosas están muy claras, ¿por qué no pasa, no? Porque incluso en temas de economía, ¿no? Oye, de empresa, luego me toca dar consultoras y digo, es que la solución está muy clara, si te vas por acá, no, pero es que mira, oye, pero es que el número, ¿no? Y no solo el número, sino todos los factores, ¿no? Y entiende la economía, entiende lo que está pasando, es una oportunidad que no puedes dejar perder. No, pero es que mira, cuando yo era joven, mi papá en fin, entonces... ok, eso es interesante, ¿no? Digamos que hay una novela de Stephen King, siempre se me va el nombre, pero es una fecha, ¿no? Sí. Y es la historia de un cuate que encuentra cómo viajar al pasado a un día específico. Ok. Y viaja unos como 1 o 2 años antes del asesinato de Kennedy. Y él dice, voy a detener a Kennedy, voy a detener el asesinato. Sí. Leanla, es una gran novela. Okay. Pero hay una frase que él dice, porque él tiene que regresar, pero tiene que adaptarse a la nueva vida, ¿no? O sea, estilos, lenguaje. Entonces dice, a veces me siento, cuando está en el pasado, como un extraterrestre fingiendo que es un ser humano. Entonces, a veces así siento. Tengo pocos amigos, a los amigos que tengo los quiero mucho, claro. Pero porque a veces es, puta, ¿y aquí qué se dice? ¿Qué se hace? Y ese tipo de interacciones humanas son muy importantes en la empresa. O sea, ser empresa sí es encontrar un buen producto, sí es un buen modelo de negocio, sí es un buen, en fin, estrategia, bla, 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 cadena de distribución. Pero ya que estás ahí, sobre todo en la dirección, el 80% es tratos humanos, ¿no? Claro. Y entender estos códigos de las personas y a veces pues se me va Estaba bien enojado Juan contigo y yo... ok. ¿No te enteraste? No, ni me entero. En fin, luego pasa en WhatsApp, ¿no? En los grupos llega un mensaje y tú... estaba súper enojado. Y yo... No, güey. Yo no. O me pasa conmigo. Hace poco me pasó mal mío y me acuso. Venía en el coche por Gabriel Mancera con el teléfono. Ok. Venía, en fin, pendejando. Y en eso, perdón, estoy muy grosero. No, por favor. Piensen como yo, no hablen como yo. Igual, entonces, me detiene un policía. Y yo, bueno, pues ya. Joven, gracias por lo de joven. Y yo intenté ser lo más delicado posible. Oficial, tiene razón, me equivoqué. Deme mi multa. Joven, no es algo peligroso que sí, lo sé, pero lo entiendo. Y me dice, bueno, joven. Ya era tarde, ¿no? Con las 10 de la noche. Bueno, vaya a su casa, ¿no? Le doy un consejo. Sí, por favor. No sea tan grosero. Y yo, no. Oiga, pero... Ahora, hay una parte en la interacción humana que es la sombra. O sea, hay una parte de nosotros que nosotros no conocemos, que solo conocen las otras personas, ¿no? Que interactúan contigo. Sí, sí. Entonces yo me imagino que mi sombra es muy grande porque... Ya. Entonces, perdón, oficial, no lo vuelvo a hacer. Ese tipo de cosas son muy importantes en el mundo empresarial. Ok. Y también un poco la acción, ¿no? O sea, siento que al empresario le urge ejecutar. Algo que aprendí en el IPADE, que es muy diferente con el mundo de las humanidades, es el empresario te puede decir, no tengo la respuesta. O sea, de las opciones que tengo, no tengo ninguna que sea buena. Claro. Pero tengo que tomar la menos mala, porque a mí lo que me urge es la acción. Sí. A mí lo que me urge es llevar esto a la ejecución. Sí. En el mundo académico, en el mundo intelectual, no. O sea, seguimos discutiendo si hay movimiento o no según Parménides, ¿no? y seguiremos ahí muchísimo tiempo. Entonces, ese tipo de detalles yo creo que me llevaron a no por un negocio. Sí hay cosas que me gustaría eventualmente emprender, pero yo creo que ya más grande cuando mis fracasos no dependan la alimentación de mi hijo, ¿no? O sea, claro. Ya cuando pues eso, si me equivoco, pues el que se afecta soy yo, no la colegiatura o el súper. Oye, hay un par de cosas que me parecen bárbaras. Tú, como que tienes muy identificado que a lo mejor esta parte social te cuesta, ¿no? Uh-huh. Y también te agradezco que me la platiques. Y eso creo que habla de un conocimiento propio importante, ¿no? Que creo que hoy en día, digo, argumentablemente es de las cosas más importantes, ¿no? Que uno puede hacer en la vida, tratar de conocerse. Pero creo que vamos tan en friega todo el tiempo, tenemos Instagram, tenemos todo esto que nos distrae todo el rato. ¿Cómo uno puede conocerse un poco más? Y no solo cómo uno puede conocerse, ya sé la pregunta es estúpida, pero te estoy poniendo una asistencia.
¿Qué importancia tiene conocerse? A ver, ¿qué importancia toda? O sea, Okay. ya lo decían los antiguos griegos, lo decía el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y es una acción, a ver, y puede ser empresarial, ¿eh? O sea, yo no puedo plantear un negocio, ¿no? El que sea, si no parto de donde estoy. O sea, si yo te dijera, oye, vamos a poner una librería, es uno de mis sueños, ¿no? Ser dueño de una librería. Dices, órale, güey, vamos a poner y vamos a hacer la competencia de Gandhi. Sobres. O sea, vale. Me invitas. Oye, pero en un año lo logramos. Se me voltea y dices, no, güey, o sea, vete, o sea, eres profesor, ganas lo suficiente, pero no es como que tengas dinero extra, tu agenda, ¿no? Te tiene límites, oye, yo tengo 20 y tantos años, estoy acabando la carrera, no tengo gastos, pero tampoco es que tenga fuentes de ingreso, ¿no? Como para en un año, y tienes los contactos, ¿no? Entonces, pues un poco es a dónde voy, tiene que depender mucho de dónde estoy, ¿no? Y de quién soy. Sí. Yo lo bromeo con mis alumnos. Si te quieres ligar y pon a la actriz, al actor, ¿no? El más espectacular, al más bello o bella de todos, y te ves y dices, pues no hay chance, ¿no? O sea, no tengo lo que se necesita, ¿no? Claro. Entonces, pues por ahí la importancia de conocerse. Y también un poco virtudes y defectos, ¿no? Oye, cuando uno intenta conocerse, cuando uno logra conocer algo de uno, sabe por dónde va a fallar, ¿no? Okay. O sea, yo sé que por lo distraído que soy, cuando tengo que hacer algo, o sea, algo urgente, Sí. más me vale tener la computadora lejos, digo, el celular lejos. Pues porque distrae. Ya. Que si tengo que investigar algo, está bien usar Wikipedia para el dato concreto, pero tengo que cerrarlo, no puedo dejar la ventana. ¿Por qué no? Porque como soy distraído y curioso, aparece el link azul, y entonces de estar investigando qué dijo Antonio Gramsci, el filósofo italiano, ¿no? O cuándo nació, para poner la cita, acabo yo entendiendo la unificación italiana, ¿no? O algo así, o Sí. los científicos italianos más importantes en genética, ¿no? O sea, porque el mundo hoy te permite. Entonces, yo que intento conocer, me digo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, Wikipedia lo tengo que cerrar. Claro. Porque si no me voy clavando, ¿no? Y así todos deberíamos conocernos. Oye, ¿te gusta tomar? Sí, yo me gusta tomar. Pero yo sé que cuando tomo, me pongo pendejo. O al revés, me pongo melancólico. Claro. ¿No? Oye, pues igual y hoy está bien que me ponga melancólico, estoy en mi casa o en la casa de mi amigo, no pasa nada, pero quizás una junta de trabajo, conociendo a la familia de tu pareja, Claro. pues no sea lo mejor que están conociendo y tú acabes llorando, ¿no? ¿Quién es este baboso? Entonces, en ese momento es, oye, pues ¿cuántas te tomas? Pues una, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso. ¿Cómo se logra? De entrada estoy haciendo trampa, porque yo tengo casi 40 años, ¿no? O sea, Ok. ya tengo un recorrido Ya. en esto. Entonces, pues, lo primero, pues, es sométanse al tiempo, ¿no? Sométanse al tiempo. Siento que la juventud hoy está sobrevalorada, ¿no? La vejez, conforme va creciendo, va adquiriendo muchas, o espera conseguir tranquilidades, ¿no? Cosas concretas. Y a partir de ahí, pues, yo te diría que para conocerse hay que leer mucho de distintas cosas, ¿no? Ok. Sí. Lo mismo servirá leer a veces un cómic o algo tranquilo, ¿no? Algo relajado. A veces algo más sofisticado, ¿no? A veces algo más intenso, a veces algo que te haga llorar, ¿no? Eso. Luego, ¿Por qué? Perdón. ¿por qué hay que llorar? No. ¿Por qué? ¿Por qué leer te ayuda a conocer? Un poco vas descubriendo qué te va pasando cuando vas leyendo. O sea, estás leyendo El Señor de los Anillos y a veces, a eso iba, vale la pena preguntarse por qué tus reacciones al respecto. Ya. Oye, ¿por qué me gusta o por qué me siento identificado con Sam cuando Sam es el jardinero? O sea, y está en la compañía del anillo, pues por leal, ¿no? O sea, además a lo güey, o sea, Sí, pues, sí. yo voy. Pero en ese no saber a dónde va, se vuelve el más leal de Frodo, ¿no? O sea, se vuelve aquel que lo va cuidando al que se va a sacrificar. Entonces, oye, ¿por qué me pasa esto, no? Y eso lo podemos aplicar no solo en la lectura, ¿no? Oye, ¿por qué me interesó este tema? ¿Por qué me hizo llorar tal historia? ¿Por qué tal momento me conmovió? O al revés, ¿por qué esta que es muy triste y todo el mundo se pierde? ¿Por qué a mí no me generó nada? Eso puede servir, pues, ¿cómo me voy identificando? Y eso lo podemos llevar a distintos factores. Oye, a ver, yo jugaba Smash Brothers el primero, el de 64. Y yo tengo mis 2 hermanos, les mando un saludo. Y cuando uno tiene hermanos, pues si uno comparte mucho, pero al mismo tiempo las cosas que son tuyas se vuelven tuyas, no claro. se prestan. Y a nosotros nos pasaba con los personajes de Smash Brothers. O sea, Ya. cada quien tenía los suyos y no es que
no es que no se pudiera, pero se veía mal, ¿no? Se entendía como que, güey, o sea, ¿por qué tomas la persona de tu hermano? Sí. Y mis personajes favoritos eran Link y Star Fox. Oye, ¿por qué Link? Y uno pues sí, bueno, porque me gustan los duendes, porque me gusta el Señor de los Anillos. O sea, a veces puede llegar una Legolas. cosa... Ajá, puede llegar una tontería así. Pero a veces otras preguntas te pueden llevar a otras situaciones. Oye, me gusta esto y empiezas a descubrir otros detalles tuyos, ¿no? Eso puede ser... Y lo otro, no quiero decir probar todo, porque es una falacia, no hay que probarlo todo, hay cosas que no hay que hacer. Claro. Hay un polvo blanco, jóvenes, no se metan, no lo hagan. O sea, yo no soy un hombre muy religioso, pero lo intento, pero eso sí es del diablo. O sea, esa cosa sí, aléjense. Okay. Pero otras cosas, oye, vale probar, a veces ir a un karaoke coreano, japonés en la condición, ¿por qué me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ir viviendo y eso. Oye, me encanta también. Hablabas algo no tiene nada que ver con esto, pero me interesó, me gustaría saber tu respuesta. Vivimos en un mundo donde Wikipedia, güey. Yo ayer en clase de filosofía social con Sandra Pavón, No le voy a decir. no, estábamos hablando, no sé qué estábamos hablando, y acabé investigando la guerra contra el narco de Calderón, ¿no? En Wikipedia. Y dije, Ajá. ¿qué pedo? ¿Cómo acabé aquí? Ni me di cuenta. ¿Cómo podemos navegar, la gente joven, y la gente joven también como tú, porque tú eres bastante joven, este mundo de tanta sobreinformación para no acabar como todo nublado? Mira, yo te diría que una cosa que tenemos que hacer es no ponerle tanta importancia a esto. A ver, déjate lo pongo así. Por favor. Sí vivimos en un mundo que hace mucho ruido por todos lados. Sí. O sea, pareciera que, y hoy te lo dicen, hay que vivir intensamente, hay que... ¿Pero por qué? O sea, yo entiendo que acabo de decir que hay que vivir muchas cosas, pero eso no quiere decir que mañana me voy a aventar de bungee. Si no quiero ir, no tengo que, ¿no? Vive intensamente, la música cada vez es más escandalosa, voy a parecer el viejito que le grita a las nubes, ¿no? Pero, y incluso no te dicen, es que hay que vivir las experiencias, y ahora hasta en fútbol picante, no, la experiencia. A ver, pareciera que queremos vivir muchas cosas, ¿no? Y todo muy intensamente. Sí. Y a veces no vale la pena. Hay cosas que está bien brincárselas. Siento que lo que nos pasa es que queremos que haya ruido siempre para distraernos de cosas importantes. Es decir, pareciera que abajo del ruido hay, en el silencio, una serie de preguntas de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué pasó? Y vamos a ponernos un poco tristes, ¿no? Un día me voy a morir. Un día todo lo que yo amo va a morir, ¿no? O sea, nos acabamos de enterar que en 8 años pega un meteorito, ¿no? Bueno. ¿Ah, sí? 3% de probabilidades que un meteorito nos pegue en 8 años. Así que usted tiene un problema que dura más de 8 años, igual y no vale la pena preocuparse. Pero bueno, o sea, ¿me explico? Oye, sí. A ver, y esto puede ser, oye, las naciones, la ciencia, lo estamos creando, y en cualquier momento se apaga, ¿no? Sí. Incluso no para el mundo, para ti. Y siento que esas preguntas existenciales, el mundo actual las quiere callar con ruido, ¿no? Entonces, ruido siempre, y ruido en el sentido más amplio, ¿no? Vive grandes experiencias, ten mucho sexo, pero además ten mucho sexo súper intenso, que sientas que hasta tu toe, ¿no? El dedito pequeño del pie siente un orgasmo. Y no solo ahí, sino en cine, y ve más, y streaming. Y a veces vale la pena detenerse, apagar el ruido. Hay que aprender a estar solos, hay que aprender a... Y disfrutar ese miedo de ese silencio que a veces abruma, ¿no? A veces pega, pero sí, ¿y todo esto para qué? Y es algo que quizás, digo, afortunadamente yo he podido hacer, ¿no? Me sale a veces muy natural, pero es como de, bájale 3 rayitas. No necesitas hoy vivir tu vida intensamente, ¿no? Eso de vivir cada día intensamente es falso. A veces simplemente hay que vivir, simplemente hay que apagar el ruido y... relájate. ¿Y por qué crees que queramos ¿Qué es lo que está pasando? Apagar esas respuestas? Ay, nos vamos a poner muy filosóficos, pero siento que, y es un proceso que intelectualmente viene más o menos desde la modernidad, pareciera que la sociedad lo que nos quiere decir es que no hay una respuesta a esas preguntas existenciales. Modernidad del siglo XIX. Que todo es fugaz. Okay. Todo es fugaz. Todo es, lo dice Bauman, todo es líquido. Entonces, la forma del agua, ¿no? Todo es líquido. Esta gran película. Pero eso, pareciera que nos estamos enfrentando a la posibilidad de que esas preguntas no nos gusten las respuestas. ¿Por qué existimos? Somos un accidente.
Y entonces dices, puta, todo lo que estoy viviendo, todo lo que he sufrido y voy a sufrir, las tragedias que van a venir, no tienen sentido porque soy apenas fugaz. Y eso nos puede doler, porque no tiene sentido quién soy. Y entonces como creemos o como pareciera que la cultura nos dice, no hay respuesta. O la respuesta es que o la no hay respuesta es sentido. horrible, entonces cállate. Y bueno, pues a veces hay que ser valientes, no solo para pelear contra leones y mamás así, sino a veces para enfrentarnos a ese monstruo que nos dice el mundo, el universo no es, ni nos es hostil ni nos es amigable, le somos indiferentes. Y eso duele, ¿no? Eso preocupa. Otra vez, afortunadamente te conozco, nos conocemos, nuestra vida tiene objetivamente pocos momentos de tristeza agudo, ¿no? Claro. Uno ve la historia de otros y dice, no mames, Claro. tu vida está... Pero decir, oye, ese sufrimiento de ellos o el mío no tiene sentido. Esta vida tiene o no tiene sentido, pues duele, ¿no? Entonces yo creo que por eso intentamos callarlo. Pero duele si la respuesta a la que llegamos es que no tiene Ajá. sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que tiene sentido? Esa es la pregunta. Híjole, mira, depende qué día me preguntes. No, es cierto. Esta es una respuesta filosófica. O sea, esta no es una respuesta científica. Okay. E incluso, si alguien me dice que es una respuesta tramposa, le digo, sí, tienes toda la razón, estoy haciendo trampa intelectual. Pero creo que hay un escritor de novelas, Lovecraft, que es verdad que sus textos a veces no son muy buenos, ¿no? Sobre todo sus finales, como que se le acabó la hoja y puso cualquier cosa. Tiene unas muy buenas historias. Las montañas de la locura, Dragon, ¿no? Son quizás las más interesantes. Pero bueno, pero este cuate se da cuenta que si el mundo solo es material, que si todo es científico, positivista, todo es material, la vida no tiene sentido. Que lo único que nos queda es la locura. Un poco es este hombre que intelectualmente es inferior a Sartre, al mismo Camus, les da una mejor respuesta. Porque ante la pregunta, ¿el mundo no tiene un sentido objetivo? Camus dice, admite el absurdo. Y Sartre te dice, tú ponle el sentido. Y Lovecraft te dice, te estás haciendo güey. Lo único que nos queda es la locura de un universo que nos es ni siquiera hostil, es indiferente y mucho más grande que nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que si vamos viviendo así, pues ya quememos todo, ¿no? O sea, quememos todo. Ajá. Claro. Y entonces, digamos que mi respuesta es, no sé si tenga sentido, pero ojalá lo tenga. Okay. Y vivamos, o sea, ojalá lo tenga, y aquí hay que hacer la trampa, ojalá viene del árabe que dice Alá quiera. Sí, entonces, Dios quiera que haya sentido. Lo cual ya implica en la respuesta, estoy diciendo que Dios sí existe. Okay. Y si Dios existe, tiene sentido. Claro. Entonces, un poco es una trampa decir, Dios quiera que esto tenga sentido porque ya acepté que al principio lo tiene. No. ¿Por qué? Porque tengo que vivir con algo. O sea, porque si no... Sí. Porque creo que es muy fácil acabar y llegar a esa conclusión y decir, bueno, la chingada todo, ¿no? Como qué sentido tiene. Exacto. Es que está cabrón porque... Y la vida es oscura. O sea, no, la vida no es Disney. Por eso me cae gordo los que le van al Real Madrid. No ellos, sino el equipo. Porque la gente del Real Madrid está acostumbrada a que siempre gana. Sí. Entonces, para ellos la vida es buena, ¿no? La vida del fútbol y luego ya... Sí. Y no, la vida no es... O sea... Es dura. Es dura. O sea, volteamos a ver el mundo, volteamos a ver nuestro país, nuestras propias vidas. Todos tenemos aquí... Qué tragedia de vida. Y entonces un poco decir, pues ojalá esto sirva de algo. No es una respuesta científica, psicológica, no es hasta teológica. ¿Sí? Me tengo que agarrar de algo, no me queda más que agarrarme de la esperanza. Y claro, pues ojalá tenga sentido. Ya. Y es que creo que hoy digo, lo veo en mi ámbito universitario, y eso que estoy en una universidad, bueno, estamos en una universidad católica, pero aún así mucha gente pues es indiferente al tema espiritual y tienen un modo de vivir la vida como muy, muy material, ¿no? En este sentido de que pues como no existe Dios, pues a la respuesta a la que se llega es que muchas veces ni siquiera te planteas la pregunta, ¿no? Más bien dices como, bueno... ¿Sabes qué? O sea, no se plantea la pregunta, pero sí lo hacen. Porque algo que es muy interesante es que parece que estamos cambiando nuestra espiritualidad. Okay. Estamos abandonando la espiritualidad judeocristiana o cristiana, pero tus compañeros van y hacen yoga. Y dicen que conectan con su energía y sus chakras. Ojo, nada en contra del yoga, pero es una práctica religiosa, es una práctica espiritual. Ya sé que mucha gente... Pero incluso el quitarle todo el trasfondo, si siguen quedando con esto, es que me conecta conmigo, me conecta con el cosmos. Ya, ¿no? Es algo que trasciende a uno mismo, ¿no? Digamos que, y esto va a sonar, no creo que me acuerdo si es San Agustín o Santo Tomás, pero parece que estamos codificados
para siempre buscar algo espiritual. Okay. Y entonces yo te diría, no es que vivamos en generaciones poco espirituales, es que las estamos cambiando. Okay. Y entonces estamos haciendo otro tipo de prácticas espirituales y religiosas. Y entonces uno puede decir, pues el yoga es claramente, ¿no? La gente que te dice, no, las energías, échame buena vibra. Eso es, a mí me parece una espiritualidad mucho más chafa que la cristiana, porque además combina lo de física cuántica, que no entiende nada, claro, pero ahí lo dicen. Pero tenemos hoy los nacionalismos recalcitrantes en Europa y en Estados Unidos y en nuestro país, ¿no? Es decir, ante la nada, pues mi patria, y somos mejores que el resto. O encontramos, y esto resonará en alguno de tu auditorio, estas nuevas posturas masculinas de no, soy heredero de cazadores de mamuts. Pero bueno, estuvieran aplastados, vamos. Pero no, pero entonces quiero ser bien hombre y no me rindo nunca y soy mentalidad de tiburón. Un poco lo que estás haciendo es esos valores del neoliberalismo, del capitalismo, lo estás poniendo como Dios. Entonces yo me despierto a las 3 de la mañana y me pongo a hacer ejercicio porque si soy mayor y nadie me sirve. Pues un poco lo estás espiritualmente, lo que pasa es que cambiaste a tu Dios por un Dios de la economía o la salud, ¿no? Y entonces ahora voy a correr 4 maratones en 2 días. Ok, está bien. ¿Me explico? O sea, estamos cambiando esa espiritualidad tradicional por otro tipo de espiritualidades. Sí. Entonces, pero quizás el problema es que muchas de estas espiritualidades tienen dioses escondidos, tienen dioses que no están presentes. Esto ya lo decía, creo que es Walt Whitman hablando del capitalismo, filósofo alemán, si no me equivoco, evidentemente capitalista. Decía, es que el problema con el capitalismo es que es un dios escondido, no existe realmente. Sí. Por lo tanto, lo único que te queda son las prácticas de la religión del capitalismo, que es produce y consume. Sí. Entonces es un tipo de espiritualidad que reduce toda tu existencia a producir y consumir. Porque ahí intentas encontrar el sentido. Lo mismo puede pasar de la gente que se clava en el yoga, en los chakras, en la sustentabilidad. Mucha gente parece que toda su personalidad es esa espiritualidad. Yeah. Y eso, otra vez, no es que no seamos espirituales, que estamos encontrando otras que parecieran ser más chafas. O sea, si usted hace yoga, está bien, haga yoga. Pero entonces, lo decía en inglés, immerse yourself, ¿no? O sea, métete en toda la tradición y aprende qué es lo que dicen los brahmas y aprende, ¿no? Un poco para que le dé sentido y para que no sea solo el rito. Para que abajo del rito hay algo que significa. Es como nada más ir a misa por pura costumbre, ¿no? Exactamente, pero pareciera que hay gente que, yendo a misa solo por costumbre, como no se mete más allá, toda su personalidad es ir a misa. Entonces son católicos, recalcitrantes, pero ¿ya entendiste esto? O sea, ¿ya entendiste por qué esto? No, pero ¿ya entendiste que esta no es una religión de combate hacia el mundo de afuera, sino hacia el mundo interno? Sí. Que al enemigo hay que amarlo, que hay que ponerle otra mejilla, ¿no? Sí. Y entonces uno dirá, es que eso no pasa. Pues voltea al vecino del norte, que hay un nacionalismo cristiano, que de cristiano tiene el nombre. Sí. ¿No? Los ultraconservadores americanos, si vieran a Jesús, no lo dejarían entrar a su país, ¿no? Sí, literalmente. Entonces, sí, ¿no? Entonces un poco es, mire, usted crea lo que quiera, pero vea el fondo de atrás, ¿no? Vea lo que está pasando, entiéndalo y sumérjase en esa vida, pero no por pose, no por rito, sino por convencimiento. Por convencimiento, entonces el rito tendrá una personalidad mucho más amplia. Ok. Entonces también un poco la idea es buscar la congruencia, ¿no? No ser simplemente... Sí. O sea, no ser solo rito. Recordemos, tú lo sabrás de tus clases de teología, que toda religión tiene 3 aspectos. La dogmática, o sea, las creencias, los ritos, que son las acciones que hacemos, y una ética. El problema es que hay espiritualidades que como no hay un Dios, o no hay un Dios presente. No hay un dogma. No hay un dogma. Todo se vuelve rito. Ya. Entonces, pues te pierdes en no, y te quedas en ti mismo, ¿no? Exacto. Al final, o sea, porque, pues, si no, o sea, yo soy católico, si yo pienso en Dios, pues al final, efectivamente, creo en Dios, pero yo vivo para Dios, o al menos eso intento, ¿no? No, en la práctica muchas veces vivo para mí mismo, yo soy un egoísta, pero intento vivir para Dios, ¿no? Entonces te obliga a salir de ti mismo, pero cuando no hay un Dios claro, pues al final todo es como autorreferencial. Exacto, ¿no? El problema es esto, se vuelve autorreferencial. O sea, hay que salir hacia afuera. Oye, quiero ser budista, perfecto. En el fondo estás intentando llegar a la iluminación. Tú vives hacia afuera de ti, que es la iluminación. O el hindú, yo vivo para reencontrar, para unificarme otra vez con el Brahma. Oye, perfecto, mira,
Bien por usted. Ya. ¿Me explico? Sí, sí, pero si sí. solo hago yoga, solo hago chakras, eso, solo eres rito. Solo eres como un personaje que solo está actuando un papel. Un NPC. Pero como es lo único que tienes, ¿Te aferras a eso? te aferras a eso. Y Ya. ese creo yo es donde uno puede empezar a hacer tonterías. Ok, tratando de aterrizar esto a un plano un poquito más... Humano. Sí, y conectándolo con el tema de conocerse a sí mismo, la gran mayoría de la gente que me sigue más o menos son entre 35, 23 años. Es un rango grande, pero es gente joven aún, creo, diría yo, Sí, sí, son muy argumentablemente. O sea, a esta gente que todavía estamos como tratando de navegar en un mundo donde todavía no estamos como... Sí, exacto, eso. Creo que todo es un poquito más líquido. O sea, ¿qué consejo darías desde un punto de vista práctico y también desde un punto de vista de pensamiento? O sea, a ver, ¿cómo navegar este mundo donde todo es líquido? Sí. No, pues qué buena pregunta. Mira, creo que a veces sirve un poco. Pues, servirían como 3, 4 cosas. Uno es tener algunos referentes externos. Es decir, sí sirve tener héroes, o sí sirve tener ídolos, o sirve tener gente que quieras imitar. O sea, oye, hay estas 3, 4 personas que pueden ser de tu vida, ¿no? O sea, pues del pasado, ¿no? O incluso ficticios, donde digas, mira, sin que esto se vuelva una figura opresora, ¿no? Que si no lo alcanzo me siento mal. Ya. Quisiera vivir como ellos, porque reconozco que fueron buenas vidas, que fueron vidas bien vividas, Sí. entendiendo sus problemas, ¿no? Y sus puntos bajos. Eso sería el primero. ¿Sí? No te encierres en ti. Ok. Busca Modelos de puntos de... referencia. Exactamente. Ok. 2, no hagas cosas o intenta que no todo lo que hagas sea solo porque sí. O sea, solo inercia de lo que estás haciendo. Es decir, oye, voy a estudiar una carrera, voy a estudiar una maestría, voy a poner un negocio. ¿Y por qué? A veces el por qué puede ser muy sencillo de... Pues, tengo que tragar, güey, ¿no? Tengo que ganar dinero, ok. Pero a veces puede ser un poquito más allá. Oye, bueno, sí, pero seguramente ganaría usted más haciendo otra cosa. Oye, pero ¿por qué esta, no? O sea, ¿por qué? O sea, intentarle dar cierto sentido a lo que... Haces, ¿no? A lo que voy haciendo, exacto. Y quizás la última, que quizás sea a veces la más complicada, es tener un objetivo a largo plazo. Ok. Que pues para gente que es espiritual, pues será la salvación, o unirse con el Brahma, o en fin, la iluminación, cada quien viva su vida. Pero a veces, a ver, un poco, yo se los digo a los alumnos de la UP, o sea, estás a cuarto semestre, semana de exámenes, ya te reprobaron 3, ¿no? O sea, la vida se te viene encima. Y es, pues, No. ¿como para qué, güey? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Sí me explico? Si no tienes claro el por qué, pues lo mejor es, pues date baja. O sea, nada más estás sufriendo, ¿sí me explico? Entonces, a veces ponerse motivos a futuro o futuros deseados, ¿no? Sirve. Entonces, oye, yo me gustaría tal, ¿ok? O sea, tío, mientras sea digno, legal, ¿no? No lastima a nadie, venga, ¿no? Yo quiero ser el mejor bailarín folclórico polaco en México. Ah, chingón, güey, es un gran proyecto. Pero pues quizás este no es el camino, ¿sí me explicó? Sí. O al revés, oye, yo quiero ser un buen empresario, heredar un negocio familiar, o quiero poner uno, o, oiga, muy bien. Entonces, este sufrimiento de ahorita, estas malas semanas, Sí. tienen sentido en la medida que va para allá. El problema con la ciudad tan líquida es que a veces poner objetivos cuesta trabajo, porque todo es navegable. Entonces, lo que yo te diría es, pon objetivos a largo plazo medianamente ambiguos. O sea, quiero ser una buena persona, quiero tener un trabajo en esta industria. Y a corto y mediano plazo un poco más específicos, Ok. ¿no? ¿Eso haces tú? Sí, a veces, sí. Digamos que a veces, ¿sabes qué también sirve? Que tus objetivos, más que tú es a largo plazo, Sí. no sean una cosa, sino como un tema. Un poco es, este año o estos 2 años, el tema es la salud. Entonces, ¿qué defino por salud? No sé. Sí. Pero en cada momento que tenga que decidir, intentaré tomarlo más saludable. Entonces, igual ahorita, entre tomar un café y un refresco, lo más saludable es un café, ¿no? Esto lo que te permite es navegar este mundo incierto y líquido. Porque seguramente, hoy es 2025, ¿no? Hoy 2025 digo ser saludable. Esperemos que no, en el 2026 hay una enfermedad muy grave. Sí. Entonces, lo que en esa enfermedad grave significa estar saludable es distinto
ahorita en 25. Entonces, Sí. más que ponerte a largo plazo un objetivo concreto, es un tema. Sí, yo quiero ser una persona saludable. Yo quiero ser una persona con un buen reconocimiento, bueno, o sea, no quiero ser Elon Musk, que todo el mundo lo reconoce, pero cada vez No, lo queremos menos, ¿no? Sí. O sea, quiero ser conocido como alguien bueno, ¿ok? Sí. Y eso irá variando a lo largo del tiempo, pero tienes esta como temática hacia donde quieres Sí, llevar. una dirección Exacto. al menos, ¿no? O sea, eso, es un criterio. ¿Qué quiero? Sí. O sea, las decisiones que voy a tomar están en medida de Tal. lo que me haga sentir esto, lo que me haga llegar a estos lugares. Oye, y creo que es algo, esta pregunta es un poco autorreferencial porque a mí me pasa mucho esto. ¿Cómo lo haces tampoco para, ok, quiero hacer esto, ¿por qué quieres hacer esto? Y profundizas. Y creo que puedes llegar a un momento, o al menos a mí me pasa, donde ya te preguntas tantas veces por qué, que llega un momento y digo, bueno, no tiene ningún sentido hacer nada. A ver, es que otra vez, al final lo que te estás preguntando es el sentido de tu vida, Sí. ¿no? Al final, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yeah. Y ahí pues ahí pues te enfrentas otra vez a ti mismo y al limitado de tu existencia. Yo ahí sí siento que si tu existencia, su sentido es autorreferencial, estás mal. O sea, si todo se acaba en ti, Claro. estás mal. ¿Por qué? Y no los quiero deprimir, más de lo que ya los deprimí. Pero somos muy chiquitos. A mí me perturba un poco es cuando la gente dice, es que mi vida trata de mí. Y digo, pues qué aburrida su vida, ¿no? Porque lo más probable es que usted, que viva bien y eso, pero su vida no va a llevar un libro de historia, ¿no? Usted no será Aquiles que 5,000 años seguimos hablando de usted, ¿no? Usted, la tercera generación se va a acabar. O segunda, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben el nombre de sus bisabuelos, ¿no? Yeah. Y tuvieron una buena vida igual. Entonces al final lo que estás preguntando es cuál es el sentido de mi vida. Y no puede ser interior. O sea, no puede ser solo personal. Ya, claro, porque si no, Tiene siempre que salir. claro. Y en ese sentido lo que haces es metes tu vida ya no en tu historia, sino en la historia más amplia. Ok. Puede ser de tu familia, Sí. puede ser de tu comunidad, de tu país, de tu ciencia, De tu religión. de tu religión, incluso los que somos católicos, pues la historia de la salvación, ¿no? Sí, ¿qué papel juego yo en esta macrohistoria? Entonces, Sí. bueno, ya te sales un poco de ti y entonces ya tiene sentido, ¿no? O sea, porque la vida otra vez de Sam Gamsley, de Señor de los Anillos, es aburrida en sí sola. Sí. O sea, es un jardinero. Con todo respeto a los jardineros, yo soy profesor, también la vida del profesor es muy aburrida. En la medida en que Sam sale, y tú Sam ya se vuelve una pieza importante en la destrucción del anillo, que es que al final, ¿no? Quienes han leído el Señor de los Anillos, a Tolkien, ampliamente, la batalla del anillo, la guerra del anillo, es solo una parte de la historia más amplia Sí. de la lucha del bien contra el mal. Sí. Entonces, mi vida ya tiene Cobra sentido sentido. porque estoy en una narrativa mucho más amplia. Claro, Y no se reduce a mí. Ya, ya. Oye, qué interesante. También, a ver, te quería preguntar un poco, regresando al tema de los negocios, o sea, conectando con esto. O sea, ¿qué relevancia crees que tengan las humanidades en el mundo empresarial? Mira, de entrada porque tratas humanos, ¿no? Ok. Porque tratas humanos. Y entonces, al tratar humanos, incluso uno como un ser humano, pues tiene que entender esto. Uno de los errores de la administración clásica científica, o sea, Taylor y Fayol, es que consideraban al ser humano, al trabajador, incluso yo diría al consumidor, como parte de una máquina. Okay. Y los seres humanos somos bichos raros, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirven las humanidades? Pues un poco para entender, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿por qué estas nuevas? Fíjate cómo siempre las generaciones nuevas o anteriores se quejan de las nuevas. Entonces, yo cuando empecé a trabajar, los millennials empezó a trabajar, se quejaban de nosotros los anteriores. Y ahora nosotros nos quejamos de ustedes, ¿no? Sí. Y va pasando, oye, ¿por qué? Pues porque hay esos cambios. ¿Por qué los contextos históricos van variando a las personas? Eso te puede ayudar a entender. Al mismo tiempo, hay preguntas empresariales que no se reducen a cuestiones técnicas o concretas, ¿no? Técnicas. Oye, ¿vale o no vale la pena vender, no sé, vale la pena no importar alcohol a Arabia? Pues mire, técnicamente igual y sí, porque ten en cuenta a los expatriados, ¿no? Pero igual y humanamente, oiga, se está metiendo en un problema que quizás no tenga que meterse, ¿sí me explico? Yeah, sí. Porque hay un contexto cultural, hay un contexto religioso donde... Claro. Sí. Es que solo se lo van a tomar los extranjeros. Mire, lo que sabemos cuando cayó el régimen tiránico de Irak,
es que los hijos de Saddam Hussein, que eran muy religiosos y eso, se ponían unas borracheras muy importantes. ¿Usted quiere servir al hijo de un dictador? Ya. ¿Me explico? Sí, sí, Oye, sí. hay una oportunidad increíble de vender cosas para el fútbol de Qatar. Oiga, qué interesante. Usted se quiere ir a dormir sabiendo que su participación colabora en un proyecto de esclavitud. ¿No? Ya empieza a doler. Hace poco estaba oyendo un podcast del Washington Post. Ya tiene años, lo sacaron hace 8 años para la primera elección de Donald Trump, donde revisaban un presidente de la historia de Estados Unidos por capítulo. Ok. Y pues voy en Lincoln apenas, pero estaban tocando el tema de la esclavitud. Y un tema fundamental que decían es que la esclavitud es un problema tanto económico como moral. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Porque al fondo, los esclavistas veían al ser humano como capital, como parte de su propiedad, por lo tanto capital. Sí. Y así como uno quiere pues, que su capital, su dinero, su infraestructura pueda ser movible, flexible, venderla, lo mismo pasaba con los esclavos. Solo que quiero hacerle la pregunta. ¿Usted puede ver a otro ser humano solo como parte de su capital, de sus activos? Uh-huh. Porque si usted responde esa pregunta que sí, entonces usted ahora sí se abre a separar familias. Porque si mi esclava tuvo un hijo, ese es mío, y entonces quizás me sale mejor venderlo. Hoy estás rompiendo una familia. Es como una máquina. Entonces, ¿por qué damos humanidades? Un poco para eso, ¿no? Un poco... O sea, porque muchas preguntas económicas, empresariales, en el fondo son preguntas humanas. Porque es, otra vez, usted no le vende a personajitos, no sé si jugaste Age of Empires o el Sim. Usted no le vende a personas... O sea, claro, en el Age of Empires tú puedes tomar un aldeano y sacrificarlo. Entonces, son bits. Pero en la vida real, usted está tratando de personas. Usted quiere venderle leche en mala calidad a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, ¿no? Usted quiere, en fin, ¿no? Poner productos que hoy sabemos que producen cáncer en gente, tal. Claro. Pues por eso hay que saber humanidades. Oye, y digo, creo que las humanidades es algo poco atractivo a lo mejor para la gente, la gran mayoría de la gente, o al menos por lo que yo he visto, digo, no la gente que estudia filosofía, obviamente, ¿no? Pero pues la gente que digo, más del montón, como yo, ¿no? Por mucho tiempo, no que sea mal, o sea, que no se me malinterprete, por favor. ¿Por qué? O sea, ¿por dónde crees que valdría la pena empezar sin ser tan pesado? Que la gente empiece un poquito a... Un poco es pesada porque los que lo estudiamos lo hacemos pesado. Sí. ¿Me explico? O sea, yo no entiendo a alguien que haga una clase de historia pesada o aburrida. Dices, no mames, güey, o sea, hay de todo. O sea, hace tiempo ya oí un cuate que decía, los cuates que hicieron la historia del Imperio Mexica aburrida, no, son unos genios, porque una cultura que agarraba cuerpos humanos, los sacaba el corazón y luego los aventaba por un templo y iban rodándolos, lo hicieron aburrido. O sea, es el alarma, ¿no? O sea, si uno es medio morboso, eran ¿sí? Y así con todo. Oiga, la historia de la iglesia anglicana es una historia de mal de amores y... ¿no? A usted le gustó Succession, hay como 14 historias peores en la historia, claro. Entonces creo que un poco el problema es cómo lo enseñamos, ¿no? Okay. Y a veces, claro, lo que pasa es que los que estudiamos cualquier humanidad, en cualquier ciencia social, conforme lo vamos haciendo más específico. Y a veces, pues, hacer algo específico, hacer algo muy técnico, genera un lenguaje y un modo de pensarlo que se vuelve distante para el resto de la población. Uno necesita ser un iniciado para entender de qué se está hablando. Entonces, lo primero es busque gente que se los explique bien, ¿no? Y los que nos dedicamos a explicar eso, tenemos que hacer un esfuerzo por explicarlo bien. Explicarlo exactamente, de un mejor modo, un modo más para las masas. Eso sería quizás la primera. O sea, la primera recomendación es busque quien se los explique del mejor modo. Sí. Y la otra, y eso sirve, pues hágalo siempre referencial. O sea, ¿qué me está diciendo a mí, ¿no? Esta historia? ¿Qué me está diciendo a mí este acto de humanidad? O sea, cuando yo te hablo de las virtudes, no te estoy hablando como si fuera clase de física de cómo poner un cohete en la luna. Oiga, pues que está chido, pero yo nunca pondré un cohete en la luna, ¿no? Aquí me está usted hablando de mí, exactamente, de lo que me pasa en mi comportamiento, de por qué tendría yo que evitar este tipo de prácticas. O sea, tráetelo, o sea, intenta verle esto en mí que tiene de sentido. Y eso se puede usar para el arte, ¿no? O sea, para, en fin,
en fin, sí. O sea, ¿qué tiene este cuadro, no? Hace tiempo, bueno, hay un cuadro de el dios Dionisio, ¿no? O sea, el dios Dionisio, dios del vino en los griegos, pues que es el dios de la fiesta, y eso más un dios como con pues, mucho ligue, ¿no? Y las ninfas y eso. Pero pues es gordito, ¿no? Es bonachón. Y contrasta mucho con Apolo, que es un dios perfecto, o sea, es el hombre perfecto. Pero su vida de pareja no es tan interesante como la de Dionisio. Ya. Oiga, ¿por qué? ¿Y qué me hizo a mí, no? ¿Qué me dice eso a mí? ¿Por qué estas historias reflejan esa parte, no? ¿Por qué el dios del vino tiene más ligue que Apolo, no? Que Ya. Apolo sería el niño bonito, inteligente, atlético, de dieces. Y en cambio, esto es el del desmadre. ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué dice eso de la gente, no? Eso. Me encanta, oye, me encanta. Sé que te gusta mucho leer, tanto que estudiaste filosofía. ¿Qué libros crees que a lo largo de tu vida han como marcado más tu manera de pensar o han movido los hilos, sí, en tu vida? Híjole, la Biblia, pero no toda. No, no es cierto. Alta expresidente, pero... Ay, no sé, a ver, uno puede decir, el primer libro que leí por gusto completo, La Isla del Tesoro. ¿Qué? Lewis Stevenson. Steve Lewis, ¿no? Y todavía me acuerdo cómo empieza. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, un día en la taberna, bla, bla, bla. Que llegó el pirata, en fin. Ese, ¿no? Porque fue el primero que leí por gusto. ¿Qué edad tenías? No sé, estaba en primaria, yo creo. Ok. Tercero, cuarto de primaria, una cosa así. Uno que me influyó mucho se llama El Imperio Comanche. Eso lo leí hace 7 años. Los comanches eran, o son, ya están muy reducidos en sus reservas en Estados Unidos, pero eran un conjunto de tribus en el norte de México, sur de Estados Unidos, que dominaban las grandes planicies. Okay. Y era quizás el imperio, usamos la palabra imperio porque no tenemos otra palabra, pero era la civilización más poderosa de esa región. Okay. Tan poderosa que pues, andaban atacando a los americanos, a los ingleses, atacaban ciudades españolas o novohispanas y luego mexicanas, tenían esclavos mexicanos, ¿no? Llegaron a atacar hasta Querétaro en algún momento, ¿no? Okay. Sí. Y entonces cuando uno lo lee, uno hace la conexión. Mucho de la historia de México y Estados Unidos depende de lo que los comanches andaban haciendo. Cuando andaban fuertes, nadie se podía mover. Cuando andaban débiles, cuando los americanos y mexicanos podíamos acercarnos a sus territorios. Entonces me influye porque siempre hemos pensado que los indígenas en América eran seres pasivos, ¿no? Estaban esperando que los conquistaran y no, fueron actores fundamentales en la historia. Entonces uno ve un mapa de la Nueva España o el Imperio Mexicano, reclamaba esos territorios, era parte de México y tú, no, güey, era del Imperio Comanche. Los mexicanos decían, eso es nuestro, pero quien ejercía poder, ¿no? Sí, o el americano decía, eso es mío. No, quien impone poderes. Entonces ese me influyó mucho, un poco para entender cómo en relaciones políticas una cosa es lo que reclamas y otra cosa es lo que realmente puedes hacer, ¿no? O sea, lo que realmente tú controlas. Y reconocer que en la historia de nuestro continente no solo es la historia de países de origen europeo, México, Estados Unidos, Canadá, sino de las naciones americanas, ¿no? Que son parte fundamental. Evidentemente también pues, la Ilíada, ¿no? Todo ya está ahí, ¿no? Intento leer la Ilíada cada 2-3 años. Ah, ¿sí? Es una cosa genial. A veces uno se cuestiona cómo es que la primera obra de literatura es la que ya te da todo, ¿no? O sea, ¿por qué la primera fue la que logró? Es una historia que tiene de todo, ¿no? Dioses, problemas de amores, violencia extrema, ¿no? Todo lo que uno quiera buscar, ahí lo puede encontrar. Entonces te diría quizás esos tres, a ver, puede haber muchos. El Señor de los Anillos creo que te hace una buena persona, ¿no? O sea, no hay nadie que haya leído El Señor de los Anillos que sea una mala persona. Ya. Pues eso. Eso está interesante. No hay nadie que haya leído El Señor de los Anillos que conozcas que sea una mala persona. Qué interesante. Yo nunca lo hubiera pensado. Oye, ¿crees que el conocer las humanidades... Me estoy saltando temas, pero es que... Dale. El conocer las humanidades tenga relevancia o tener al menos cierta noción humanística, relevancia en hacer negocios con un poquito más de ética moral, supongo que sí, ¿no? O sea, sí, pero que pareciera a veces... A ver, a mí me preocupa un poco cuando la gente dice es que solo por saber humanidades voy a ser buena persona. Ya. Eso es falso. O sea, porque uno puede saber un montón de cosas y ser un verdadero hijo de la chingada. Claro. O sea, uno de los grandes aprendizajes que nos dejó el nazismo es
El monstruo nazi era un monstruo que hablaba de Wagner, que citaba a Shakespeare, ¿no? O sea, eran muy civilizados, ¿no? Hablando de ese sentido. Entonces, claro que ayuda, pero no es suficiente. Digamos que saber de humanidades no necesariamente te hace una buena persona. O sea, regresamos al tema de no solo hay que saber, sino hay que ejecutar. Okay. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claramente, digamos que es probable que... Y uno tiene además ejemplos de personas que no pasaron por educación formal e informal, o la educación informal fue muy baja, y son buenas personas. Y son personas con una nociones morales y conciencia moral que quizás no te podrían explicar y hacer un tratado, pero son buenas personas. Entonces, creo que ayuda, pero no es suficiente. O sea, no caigamos en la falacia del intelectualismo de Sócrates, decir, claro, si usted conoce el bien y lo conoce realmente, usted lo hará. Pues no, o sea... Entonces, la clave no es solo conocerlo, sino actuar en consecuencia. Exactamente. O sea, otra vez, llevarlo a la práctica, hacer lo propio. Ser ¿no? lo propio. Eso. Ok, me encanta, güey. Me encanta. Ahora va a pasar una sección de... Bueno, no, antes. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Me encanta. A ver, me profundiza. encanta. O sea, a ver, entendiendo que ahorita todavía es como una inteligencia muy primitiva, Ok. me encantan un par de cosas. Uno, no sabemos cómo funciona. O sea, cómo funciona ese algoritmo ya se escapó de... O sea, conocemos los algoritmos más sencillos, ¿no? Eso sí, claramente. Pero llega un momento en que se vuelve tan sofisticado el sistema que escapa a nuestra comprensión. Y al mismo tiempo, otra vez, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, me lleva a preguntarme, todavía no, pero ¿serán un día personas? Yeah. Podríamos un día reconocer, o sea, esto ya no es una inteligencia X, ya es una inteligencia con racionalidad, por lo tanto tiene dignidad, por lo tanto tiene derechos. ¿Sí me explico? Por lo tanto puede votar. Oye, nos podemos enamorar de una inteligencia artificial. Y ojo, si usted se enamora de una inteligencia artificial, se está enamorando de la repetición de patrones en la red, ¿no? O sea, claro, oye, es que me habla bien bonito. Pues sí, porque conocen. Pero quizás un día tengan personalidad propia. Y te digas, no soy ChatGPT, soy Juan. O soy María, ¿no? Eso me encantaría, ¿no? O sea, esa posibilidad de generar inteligencias, porque además nos metemos en broncas hasta religiosas, ¿no? Oye, Jesús murió por ellos. No, más. O, ¿no? O ellos pueden ser zen budistas, ¿no? O sea, se vuelve... Entonces, eso me genera mucho interés, mucha curiosidad, ¿qué va a pasar, no? Yeah. Pueden estar... O sea, la Constitución tendrá que reconocer sus derechos, ¿no? En fin. Y porque más no tienen cuerpo. Sí. Entonces, eso se volvería bien interesante. Sí. Por otro lado, me parece que algo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ella. Ok. O sea, tenemos que aprender a vivir con ella. O sea, tenemos que saber utilizarla. Tenemos que saber... O sea, en la escuela, a mí, como profesor de humanidades, cada vez me hace menos sentido alumnos que no están en derecho, que no están en gobierno, que no están... dejarles escribir ensayos. ¿Por qué? Pues es como te estoy enseñando a ride un caballo, ¿no? Cuando ya hay coches. Mejor te tengo que enseñar cómo usar bien el coche. ¿Sí me explico? Ok. Porque lo que tú puedas escribir, ya te lo puedes escribir acá. Entonces, lo que tengo que enseñarte es cómo hacerle preguntas a ChatGPT. Ok. Cómo distinguir lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí me explico? Sí. Claro, los que sigan estudiando humanidades tendrán que aprender a escribir. Eso no se va a perder. Claro. ¿Y como no se pierde la gente que sigue cuidando caballos? Sí, claramente tienes que saberlo porque además necesitamos eso. Sí. Pero, oye, a un ingeniero quizás sea más importante que sea capaz de leer yo en humanidades les digo, oye, ¿ya leíste a Locke? ¿Qué preguntas tienes que hacerle a ChatGPT para que te dé un buen resumen, un buen ensayo al respecto? Pero tú dijiste, hay que también aprender a distinguir entre lo que está bien y está mal con lo de ChatGPT. ¿Cómo lo puedes generar? En la práctica. Okay. A ver, de entrada en la práctica. O sea, tengo que saber utilizarlo, tengo que saber, y tiene que haber un profesor que diga, mira, o sea, preguntarle para que te haga un ensayo de 2 tratados sobre el gobierno civil. Sí. Le preguntaste quién era lo que escribió y qué dijo, pues no es suficiente. O sea, tienes que hacerle preguntas. Tienes que, oye, haz el ensayo poniendo énfasis en el tema de la paternidad, en el tema de el rey como padre, ¿no? Hay que saber. Justo, perdóname que te interrumpa, es que hace poco en filosofía social nos dejaron la de Matrix, ¿no? No la había visto. Y me encantó. La película me pareció fantástica y pues, interesantísimo con el tema de hoy, ¿no?
Y justo en una clase un viernes empecé a jugar con ChatGPT de que, oye, ¿qué opinas de Matrix? ¿O qué diría al respecto de Matrix a Juan Pablo II? ¿Qué diría Nietzsche? Ponnos en un diálogo. Y luego vi la película de A Different Man, no sé si las ubicas. No, o sea, no. Acaba de salir, está nominada a los Oscars. Es una película súper dura que creo que no es filosófica, pero es muy humana. Trata mucho las inseguridades humanas, el poner el placer o la belleza propia, no como Dios, no sé. Y entonces o sea, intenté hacer un experimento para preparar un podcast, al final no lo he hecho, pero si pusiera a discutir a Nietzsche, y creo que es a Juan Pablo II o a Santo Tomás de Aquino, no me acuerdo porque fue hace como 2 semanas, discutiendo los temas de las 2 películas de Matrix y se genera una cosa bárbara. O sea, creo que ChatGPT realmente es una herramienta que te puede ayudar a pensar muy cabrón, ¿no? Ahora, junto con esas cosas buenas, Sí. hay que tenerle el cuidado. Ok. Porque alguien ya empezó a ver que ChatGPT puede ser racista. Claro, porque ChatGPT recoge lo que está en la red que pusimos quienes. Nosotros. Exactamente. Claro. Entonces, también hay que tener un cuidado por allá. O sea, sí. Porque nosotros alimentamos esa inteligencia artificial. O digamos que los contenidos que saques lo que nosotros vamos poniendo. Entonces, y uno tendría que ir... O sea, y otra vez, regresamos a unos temas anteriores. No puedes vivir solo con ChatGPT. Sí. A veces a ChatGPT también hay que decirle que silencio, necesito estar conmigo o con humanos, ¿sí? Con humanos reales. Sí. Porque usted en el fondo todavía no es un humano real. Usted todavía es una inteligencia que lo que hace es replicar o buscar en contenidos que muchos humanos le hemos dado, pero todavía no tiene una personalidad. Sí. ¿No? Entonces, a mí me agobia mucho cuando ya empezaron a salir temas ahí en los artículos en la parte de atrás de los periódicos, en las plataformas de gente que se enamora de su ChatGPT. Sí, hubo uno que se mató, creo, ¿no? Un o chavito. Que pasa más tiempo en ChatGPT que hablando con ellos que hablando con una persona real. Oiga, otra vez. Sí. Usted cambió a su Dios por... Y entendiendo Dios del modo más amplio. Usted cambió el sistema de su vida por una computadora. Sí. Oye, ¿qué opinas de las redes sociales? Pues estoy ahí. Entonces, a ver... Eso es parecido acá, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas, pero el problema es cuando toda tu vida se vuelve tu red social. Yeah. El problema es cuando crees que la vida real es Instagram. Y no, todo el mundo en Instagram pone cosas bonitas. Sí. Nadie pone en Instagram... Incluso cuando estás en el hospital, siempre pones ay, pero saldré adelante. No pones tus miedos, ¿sí? No pones oigan, igual y no los vuelvo a ver. Cabrón. Exacto, ¿no? Y además, algo que es bien chistoso es las redes sociales, como que son aspectos de tu personalidad. Okay. Pues en Instagram eres bien pinche amable, ¿no? Sí. Y alguien hace una foto, ay, estás guapísimo, guapísimo, ¿no? Eres increíble. Pero en Instagram, en TikTok... Eres bien agresivo, ¿no? Eres bien agresivo. O en Twitter, ¿no? En canciones de Twitter, de X. No mames, y estás buscando dónde pegar, ¿no? Entonces, a ver, ahí están. Tienen el problema de disocian tu personalidad. 2, solo te muestran algunas cosas. Y en el fondo la red social es un reflejo muy estudiado, muy planeado de una realidad. Ok. Es como cuando te muestran una mentira muy, muy diseñada. Que quizás está bien. A ver, se parece a Disneylandia. Disneylandia, ¿no? Los parques intentan ser el mejor lugar de la Tierra. Sí. Entonces, te planean el viejo oeste y lo ponen con puras cosas bellas. Ahora, ¿está bien que vayas a Disneylandia? Sí, vaya, disfrute, gaste su dinero en eso, vale la pena. Los que hemos ido, sí vale la pena. Nada más que acuérdese que cuando usted está en la parte del viejo oeste, el viejo oeste no era solo el borrachito simpático y el indio amable, no. Que hubo genocidios, que hubo asesinatos, ¿no? Que hubo despojo de tierras. Cuando usted vaya, además los Estados Unidos, siempre empieza con el pueblo americano. Sí. Y los trenes, y Mickey Mouse. Oye, está bien, o sea, también se vale vivir a veces un mundo de ilusiones, de fantasías. Pero nada más acuérdese que esto es la purificación de una realidad donde yo estoy formado como mexicano o estoy como mexicano al lado de un hombre de color en un pueblito americano ideal. Pero si hubiéramos estado en un pueblito original, él no podría estar sentado junto a mí. Yeah, claro. Y quizás yo no puedo... Yo tampoco. Sí. Ajá. Yo tengo la desventaja de que soy blanco, muy blanco, ¿no? Entonces igual y yo sí pasaba, ¿no? Digo desventaja porque...
quien dijo que los blancos somos la raza superior nunca fue a Acapulco y dice, no mames, no puede estar en el pinche sol, ¿no? O sea, nunca vieron eso. Pero bueno, más allá de eso, es decir, claro, o igual y yo en ese pueblito Nuevo Orleans hubiera podido estar, pero en Boston no, porque no soy católico. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Un poco lo que hay que tener de cuidado con Disneylandia es no olvidarnos que Disney es una fantasía. Sí, lo mismo con Instagram. Lo mismo Instagram, lo mismo Twitter, lo mismo, o sea, son fantasías. Sí. Son mentiras muy bien diseñadas y planificadas. Si usted puede vivir sabiendo, o sea, estando en ese mundo, oye, está bien. Pero no crea que esa es toda la realidad. Sí. No crea que su amigo todo lo pasa bien. Ya, porque entonces además empieza una serie de problemas emocionales monumentales, ¿no? Exactamente. Empieza a comparar, empieza a... Exactamente. Okay. Porque no se ve todo. Eso es un problema. Sí, otra vez, no viva en su red social. O sea, tenga su mundo digital. Pero pues también tenga tu mundo aparte, ¿no? Oye, ¿y qué tú crees que se puede hacer bien en las redes sociales? ¿Crees que hay cosas que valgan la pena? Sí, claro que se puede hacer un bien. O sea, a veces puede hacer un bien mover una noticia, ¿no? A ver, nos pasa a todos, oye, te encuentras que desapareció la hermana de tal, o pues darle retweet, difusión, ¿no? Claramente eso ayuda. Claramente a veces ayuda a compartir noticias, ¿no? Sí. Entonces, tu amigo, el 100% panista, o tu amigo totalmente chairo, a veces confrontarlo con otra información Claro, que viene le bien, rompa, ¿no? sí, exacto, incluso a uno, ¿no? Oiga, yo tengo tales vicios intelectuales, a veces pum, te llega otra, te ayuda. Y otra vez, sí está bien a veces la fantasía, o sea, sí de vez en cuando necesita pues ver pues cosas bonitas, ¿no? Ya, Claro, reírte, claro, ¿no? claro, exacto, puede hacer un bien. Junto con eso, bueno, pues entender que no todo se reduce ahí. Claro, entendiendo sus límites, Ujú, ¿no? Entendiendo exactamente. sus límites. Ok. Para ti, ¿qué significa la palabra inconforme? Mira, quizás para mí la palabra inconforme, desde un punto de vista positivo, puede ser el entender que en este mundo las cosas nunca estarán 100% bien, ¿no? Nunca llegaremos a un estado, ni como sociedad, ni como persona, donde todo esté de modo adecuado. Al mismo tiempo, el inconforme sabe que tiene que trabajar con eso. Claro. Oye, yo no... No puede resignarse, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, no solo no resignarse y siempre intentar mejorar, pero a veces reconocer a la gente, es que yo no voy a... No, tontería. No me voy a casar hasta que no encuentre el hombre o la mujer ideal. Pues se va a quedar usted solo. Yo solo voy a pertenecer a un grupo, entiéndase, religión, estado, empresa, que sea perfecto. No, pues se va a quedar solo. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, el inconforme, para mí, tiene que entender que el mundo no está acabado, que nunca se va a acabar, que uno tendrá siempre que intentar mejorarlo, pero al mismo tiempo aprender a vivir con él. O sea, es que yo soy inconforme y no voy a estar... No, usted se quedó a la mitad del camino. Porque al mismo tiempo usted siempre estará incompleto. Usted nunca será la versión ideal. ¿Sí me explicó? Sí, creo que... Hay que aprender a tener esa síntesis entre quiero cambiar las cosas, pero al mismo tiempo pues, este es el mundo que me tocó vivir. O sea, Claro. mi papá, ¿no? Nunca va a ser ese hombre perfecto que yo veía cuando tenía 6 años. No, claramente tiene un sinfín de errores. Y estoy inconforme con esos errores que tiene, sí. Pero con esos errores tengo que aprender a vivir y amarlo, ¿no? Y aceptarlo. Y así con el mundo. Y a mí cada vez me cuesta más trabajo con el país, ¿no? O sea, con México. Yo estoy muy conforme con México y me cuesta mucho trabajo encontrar las cosas buenas. Bueno, sí. Pero mientras esté aquí, de menos tengo que... Pues sí somos bien salvajes y esto, pero mire, nadie cocina como nosotros, ¿no? Sí. O sea, de menos nadie, nada. Sí. En fin, eso para mí es un inconforme. Me parece eso súper interesante porque además creo que el aceptar que... O sea, creo que esa es la verdadera trascendencia, ¿no? Cuando uno logra entender que las cosas... O sea, que uno no va a ser plenamente feliz en esta tierra. O sea, creo que es uno, en primer lugar, como algo desolador, pero en segundo lugar muy liberador. Decir, pues tiene un chingo de sentido, ¿no? O sea, es como cuando te comes unos hotcakes con Nutella. O sea, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y cabrón, está buenísimo. Pero te los acabas y o te salen granos o simplemente ya no te caben porque ya te dejó de dar hambre y al rato te sientes todo lleno y te duele la panza y te echas unos pedos. Entonces dices, bueno, tampoco los hotcakes con Nutella, por más que me encanten, me van a hacer feliz por completo, ¿no? Pero al mismo tiempo reconocer la belleza o el de placer de esos detalles. Un poco me recuerda a... El filósofo se llama William James, americano. Y él, no me acuerdo la palabra que pone, pero es un poco decir, no podemos ser pesimistas, porque el pesimista
puede que tenga razón en muchas cosas, pero es un modo de ver la vida que no lleva a la acción, porque todo está mal. Claro. Pero tampoco puede ser el optimista que crea que todo está bien, porque otra vez no lleva a la acción y además es falso, ¿no? Sí. O sea, no, la Iglesia Católica, la ONU, Estados Unidos, tu familia, tú, no hay nadie impoluto. Entonces tampoco sea optimista, ¿no? Claro. Entonces, un poco lo que decía William James es hay que tener, no recuerdo la palabra, pero como punto medio entender, si hay cosas buenas, si hay cosas malas, tengo que aprender a lidiar con ambas. Y luego lo que él pone es, pero tener la esperanza, si queremos decirlo así, de que la acción humana puede intervenir en mantener esas cosas bellas, disfrutar esas cosas bellas y corregir esas cosas negativas. Sí. Porque entonces uno lo que llama es a la acción. Sí. Claro, o sea, el inconforme que no está llamado a la acción y al mismo tiempo que no está llamado a aceptar a veces cosas que se le escapan, será un inconforme pues falso, pues, realidad, de falso, ¿no? de papel. Sí, Entonces sí. eso, llamado a la acción, pero también aceptar de, pues mire, me gustaría que el Atlante fuera más veces campeón. Pues sí, pero mire, Buena suerte, güey. exactamente, mal momento. Oye, ¿tú cómo definirías la esperanza? Me cuesta trabajo. A veces es como una ilusión necesaria. O sea, y a veces hay que... Pues es que, mire, si no, no voy a poder moverme. Entonces, es la ilusión necesaria. Así, pues tengo que, a veces, engañarme, ¿no? Porque si no, pues otra vez acabo en la locura. Pero si hay algo atrás, ¿no? Si hay un motivo, la esperanza es saber que ese motivo es alcanzable en cierta medida. Si hay una razón para estar vivo, si hay un telos, dirían los filósofos, si hay la esperanza está agarrada de ahí. O sea, es el llamado a que todo esto tiene un sentido. Entonces no... O sea, digamos que hay dos definiciones. Es que es una humana secular, que es Sí. este autoengaño que me tengo que poner para no volverme loco, Sí. pero quizás abajo, y no contradictorio, simplemente en planos distintos, decir, esto no se queda en autoengaño, sino porque hay algo un Que poco no puedo más ver. allá que no puedo ver. No sé Entonces es el confiar en eso que no puedo ver, de decir, bueno, Ya. pero al final cuando caiga al abismo, habrá algo que me detenga. No Ya. lo puedo probar, pero... Es interesante, ¿no? No tienes tatuajes, ¿verdad? No. Imagínate que por alguna razón se impone una ley que tienes que poner un tatuaje. ¿Qué te tatuarías? Híjole, ¿sabes qué? Una de las razones por las que no me he puesto tatuaje es porque no me termino de definir, o sea, Decidir. voy brincando. Entonces, pues si tuviera que decidir, o sea, en este momento ahorita tengo que ir a poner un tatuaje. Otra vez, como estoy oyendo la historia de Estados Unidos otra vez y estoy en Lincoln, no sé si te meto, no la cara, pero el sombrero de Lincoln, el sombrero de copa, Sí. me parece que es un personaje espectacular. O sea, era un señor como pocos, que lo mismo hacía un discurso que transformaba la historia de la humanidad, o de su país y de nuestro continente, que es el único presidente de Estados Unidos que está en el Salón de la Fama de la lucha libre. Porque de joven, poco lo que tenía que... Y tenía más, creo que tiene récord de invicto, una cosa así. O sea, este señor, ¿no? Y lo mismo hacía discursos o poemas, entonces... Oye, y además, ojo, antes porque estoy en por favor. eso, Lincoln llega después de 4 pésimos presidentes de Estados Unidos. O sea 4 que dices, no mames, lo peor que pudo haber pasado. ¿Quiénes eran? Y además que son irrelevantes. O sea, Buchanan es el último, Perseus, que es otro, y no me acuerdo el nombre de los otros dos, pero son unos pusilánimes ahí, en fin. Cada uno con su historia, o sea, cuando ustedes su historia dices, bueno, mira, Claro. ¿no? Uno perdió a su hijo, en fin, o sea, hay historias ahí trágicas, pero en su actuar, una bola de idiotas. Y luego llega este señor, ¿no? y todavía reconocido el mejor americano que ha habido. Entonces, su sombrerito. Y la otra es, a mí me gustan mucho los animales, y me gusta mucho los animales luego como que representan otras cosas. Entonces, no sé si un oso, ¿no? Una cara de un oso, me gustan los osos, ¿Por qué? Pues primero porque, y sí apela a mi lado más macho, porque son los grandes cazadores de nuestro continente, son enormes. Pero también porque pareciera que aguantan todo, ¿no? O sea, parece que no solo es que sean grandes, sino que entendiendo que son grandes, saben aguantar muchas cosas. Ya. Y a veces lo que necesitan las otras personas es confiar en alguien que los puede cuidar porque aguanta muchas cosas. Y entonces cuando uno llega ya a mi edad, ¿no? Uno lo que quiere saber es que es reliable, ¿no? Es para los demás. Entonces, oye, ¿por qué un oso? Porque el oso es tan grande, y por el mismo tiempo no solo grande, sino que aguanta y sabe aguantar, que es reliable. O sea, pues, mientras esté él, los demás se pueden sentir protegidos, ¿no? Entonces, oye,
O un oso con su sombrero de Lincoln. Estaría fantástico. Estaría padre. Entonces, Lincoln sería de tus como modelos de referencia. Sí, totalmente. O sea, va a sonar un poco ridículo, pero todavía empiezo a oír su historia y algunas lágrimas te salen. O sea, es que tiene un poema que más escribió de niño, lo acabo de oír en este podcast. Mándame ese podcast, te lo voy a pedir. Te lo mando, sí. Te mando desde Washington, que dice, escribiendo como niño, esta es la pluma, está en inglés, pero esta es la mano y la pluma de Abraham Lincoln. Él será bueno, solo Dios sabe cuándo. Lo escribió cuando tenía 6 años. Entonces, güey, exacto, ¿no? O sea, está... Qué cabrón. Exacto, ¿no? ¿Era católico Lincoln? No, ellos deben haber sido alguna religión protestante. Sí. No, evangélicos no, porque no habían llegado, pero episcopales o bautistas. Ajá. Oye, ¿qué le dirías a tu yo saliendo de la carrera? Que acabe la tesis antes. No, que se apure con la tesis. No, es que yo me tardé un poco a hacer la tesis, pero al final me quedó bien, entonces no tengo bronca. Le diría que al tomar decisiones se tome un tiempo para pensarlas bien. Pero otra vez, un buen tiempo es ni muy pronto, pero tampoco te tardes tanto. O sea, hay decisiones, o sea, el timing en las decisiones es clave, ¿no? Sí. Tú como portero lo sabes. Hay veces que el tiempo de tomar una decisión son segundos. O sea, ya viene la pelota. ¿Qué haces? A veces son más, ¿no? Sí. A veces cuando viene el tiro libre, a veces cuando vamos perdiendo y a veces hay que calmar a la gente. O sea, cuidado con el timing en tomar decisiones y pues disfruta. O sea, al final las cosas salen bien. Ok. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Ay, sigue tus pasiones. Órale. O sea, me parece un pésimo. Porque mi pasión es el fútbol americano. Entonces, si hubiera seguido el fútbol americano, no estaría aquí porque no tengo el cuerpo para jugar fútbol americano. Y nunca lo he tenido. O sea, claro, cuando salgo con mis amigos a jugar, pues sí sé moverme y sé atrapar. Y entonces me dicen, ay, ¿jugaste? Y yo, pues, un rato, güey. Pero, a ver, el problema de conseguir tus pasiones es que, por eso digo que el ser humano es un bicho raro. Nuestras pasiones no siempre están ligadas a lo que podemos hacer o a lo que somos buenos, a las oportunidades que tenemos. Exactamente. Entonces, oiga, a mí me dices, oye, ¿dar clases de administración es tu pasión? No. Mi pasión sería estudiar, leer cómics todo el día o jugar americano. Pero leyendo cómics y jugando fútbol americano, no voy a tener una vida. ¿Sí me explico? Sí. No es que no me guste dar clases de administración, lo disfruto mucho, pero no es mi pasión. ¿Sí me explico? Sí. Encuentra para lo que es bueno, lo que le va a servir, y deja tus pasiones en este lado lúdico de tu vida, en este lado agradable. ¿Sí? Sí. Es que mi pasión es poner mi vida en riesgo, la adrenalina. No soy idiota, ¿no? O sea, quiero nadar con tiburones. Mire, lo más probable es que es una idea estúpida, ¿no? Claro. No. Oiga, me gusta, ok, su pasión son los tiburones. Estudie sobre ellos, vaya a verlos, ¿no? Vea documental. Pero como fin en sí mismo, ¿no? Exacto, pero no es el centro de tu vida. Entonces, no. O sea, sigue tus pasiones. A veces tus pasiones pueden ser estúpidas. Sí. Tenga cuidado con ellas, ¿no? Sí. Sigue tu corazón. No, su corazón es estúpido. Siga su cerebro. Ahora, no quiere decir que no tenga las pasiones. No quiere decir que lo que hago me tiene que caer mal otra vez. Yo disfruto mucho mis clases de administración. Sí. Pero no son mi pasión. Mi pasión son otras cosas. Oye, ¿y el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es ten siempre un plan B. Ok. A ver. Ese me lo dio mi papá una vez. No recuerdo el tema. O sea, yo quería ir a una fiesta, a un lugar y... bueno, son dos consejos. Ten un plan B. Entonces, no me acuerdo. O sea, yo quería ir a una fiesta, ¿no? Sí. Yo no manejaba en ese momento, mi papá no podía llevar y mi abuela tenía un chofer que nos prestaba, ¿no? Entonces, oye, pues que me lleve el buen Alex. Y por alguna razón Alex no podía. Entonces yo me quedé con la fiesta. Sí. Me dijo mi papá, pues te perdiste la fiesta, tus amigos, tus amigas. Todo. Por no tener un plan B. Y me dijo, los grandes quarterbacks de fútbol americano no son los que tienen el plan A y lo saben ejecutar. Uh-huh. Son los que, teniendo el plan A en la jugada, ven que se adaptan. Ven que es la jugada, exacto, no va a salir y se adaptan a la jugada B. Ese es un muy buen consejo, ¿no? Oye, ten siempre tus planes B, tus alternativas. Sí. Yo quiero lograr esto. Bueno, pero mientras tengo estas dos salidas. Y el otro fue, no culpes a los demás de tus errores. Oye,
es que México tiene mucho problema de drogas porque los gringos consumen. Totalmente. Pero usted tiene una responsabilidad por lo que pasa acá adentro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no culpes afuera lo que tú no has hecho acá. Sí. Es que yo no voy a poder aprender lógica o filosofía porque el profesor es malo. Ajá. Pero dentro de lo que cabe dentro de lo de tuyo, ¿qué es lo que no estás haciendo bien? ¿No? Sí. Eso es o sea, evidentemente el contexto exterior influye en nuestra vida, en nuestras decisiones, va. Pero no deja de haber algo que depende de ti. Sí. Entonces no culpe afuera lo que depende de ti. Oiga, no pude ir a la fiesta porque no escuché. Oiga, pero y lo que sí depende de ti, ¿dónde lo deja? ¿No? Claro. Oye, me encanta. Nada. Bueno, la última es un poco trillada, pero me gustaría saber de todas maneras. ¿Tú ya con esto cerramos? No te preocupes, hay tiempo. ¿Cómo defines tú la felicidad? Mira, habría como dos definiciones, estoy haciendo estos dos niveles. Sí. En un nivel muy humano, muy mundano, diría la felicidad es, y esto va a sonar muy utilitarista y sí lo es, pero es que los buenos momentos sean superiores a los malos momentos. Ok. O sea, que la suma de tus placeres, y pensemos placeres, no solo placeres carnales que importan, sino también intelectuales. Es decir, hay un placer en leer por primera vez a Shakespeare y decir, esto es grande, ¿no? Sí. Que es un placer, creo yo, mucho superior al placer que me da Despacito de Luis Fonsi. Claro que Luis Fonsi da un placer, ¿no? Pero, Sí. oye, ya entendí, o creo haber entendido de qué trata Macbeth, ¿no? Entonces, que la suma de tus buenos momentos, de estos placeres superiores, sea mayor al número de tus malos momentos, al número de tus decepciones. Un poco, a ver, traigo aquí mi gorra de los poderosos Cubs. Que claro, o sea, yo solo he visto a los Cubs una vez campeones en la vida, en el 2016. Quedaron campeones el 2 de noviembre del 2016, después de 100 y tantos años sin ser campeones. Claro, pero esa felicidad, ese día, no lo borro por ninguno. O sea, los he ido a ver, me he hecho partidos donde, además esta temporada parece que será buena, pero no para campeonato, ¿no? Sí, pero ese día, ¿sí me explicó? Entonces eso va un poco la felicidad. Pero no nos podemos quedar en el mundo otra vez, ¿no? Sí. Porque pues, el mundo pues, es muy fugaz. Pues intentar encontrar esa razón de vida, ¿no? Ese sentido espiritual que salga de mí y que salga de... o sea, no quedarme en mi narrativa, sino poder poner mi vida en una macro narrativa. Ya sea de la historia de tu país, de la historia de tu familia, la historia de la humanidad, la historia de la salvación, la historia de... Claro. Meter tu vida en esta macronarrativa, que cuando yo me enfrente a la pregunta, ¿y esto por qué? Cuando yo vea los ojos al abismo, yo pueda sonreírle y decir, o sea, sí, pero porque hay algo más allá de esta oscuridad en la cual estoy, la existencia humana. Sí. Entonces esas dos. Me encanta. Irle a los Cubs y a los... El Cruz Azul, ¿no? Mira, el Cruz Azul es gente que sufre demasiado, pero es interesante porque la gente ahí sigue. O sea, a mí siempre me llama la atención eso. O sea, en la ciudad de Madrid no todo el mundo es del Real. Sí, correcto. Es más, la gente de Vallecas es del Real, ¿no? Sí. Ahí está la felicidad. Sí. La felicidad no está en ser campeón. O sea, campeón a veces. Sí, sí. Pero la felicidad está en esos momentos, en esos detalles, en decir, esto me une a algo mucho más superior a un mero campeonato. Claro. Oye, nada, muchas gracias. ¿De qué? ¿Lo disfrutaste? Sí, muchísimo. Espero que haya sido algo que digas, no perdí mi tiempo. No, por supuesto que no. Y el café estaba muy bueno. Sí, estaba bueno. La felicidad es el café también. Beban mucho café. No mames, yo ya tengo pedos con los cafés porque luego no duermo, güey. Bueno. ¿Ya llegaste a esa edad? Ya llegué a esa edad. No, yo todavía puedo beber café sin... ¿Y estar tranquilo? Sí. Una recomendación para tomar café, no juzgue el café de otros. O sea, si el otro quiere echarle... O sea, yo lo tomo... Negro, como mi humor. Si el de al lado le quiere poner azúcar, leche... Pues déjelo. O sea, usted lo quiere decir, no, yo lo tomo negro. Pero bueno, usted quiere echarle mayonesa y...
Mire. Por favor. Disfrútelo. Ok, pues ya saben. Espero que le mande esto a sus alumnos, por favor. Sí, lo pondremos en mis redes y se lo mandaré a mis alumnos, claro que sí. Me encantaría. Oye, pues nada, muchas gracias, en serio, por volverte a darte el tiempo. Será la última vez. Bueno, no, espero no será la última vez, pero ya la que sigue avanzaremos en temas de conversación. Perfecto. Y nada, ya estuvo. No, nada, y arriba los Cubs. Seremos campeones, no creo. Ya veremos. Va.